Bienvenidos nuevamente a su rincón favorito del salseo, el único lugar donde la verdad se sirve caliente y los secretos más jugosos del espectáculo se destapan sin piedad. Espero que estén con sus palomitas a mano y sus oídos bien abiertos, porque hoy tenemos un festín de información que los dejará boquiabiertos. Prepárense que esto está que arde. Como ya les adelanté en la intro, hoy vamos a adentrarnos en el universo de Demet Özdemir, esa diosa turca que nos ha cautivado con su talento, su belleza y su carisma en producciones icónicas como Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir. Pero como bien saben, aquí no nos conformamos con hablar de los éxitos laborales, no, señores. Hoy vamos a desmenuzar un rumor que ha tomado por asalto los sets de grabación, los foros de discusión y las redes sociales, el posible enlace matrimonial entre Demet Özdemir y el galán de galanes, Can Yaman, y las devastadoras consecuencias que este matrimonio podría tener en su brillante carrera. Sí, lo sé, es una bomba atómica. Demet y Can juntos otra vez. Después de años de dimes y diretes, de supuestas enemistades, de proyectos individuales y de portadas de revista que negaban cualquier reconciliación, el destino los vuelve a unir. Pues al parecer, la llama del amor, o al menos eso es lo que susurran las fuentes más confiables, ha resurgido con una fuerza inaudita entre estos dos titanes de la actuación. Pero como siempre el diablo está en los detalles, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se dice que esta boda, que promete ser el evento nupcial del año, podría marcar el final de la meteórica carrera de Demet. Antes de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva y empecemos a tejer teorías dignas de un culebrón venezolano, quiero pedirles un pequeño favor: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que parezco disco rayado, pero es que su suscripción es el combustible que alimenta este motor de chismes y exclusivas. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas y ser los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, manos a la obra. El rumor de la boda entre Demet Özdemir y Can Yaman ha cobrado una fuerza inusitada en las últimas semanas. Si bien es cierto que ambos actores han mantenido un hermetismo absoluto en lo que respecta a su vida sentimental, varias fuentes cercanas a la pareja han filtrado información que sugiere un compromiso inminente. Imagínense el despliegue mediático. Las portadas de las revistas del corazón. La alfombra roja plagada de celebridades. Los vestidos de ensueño. Sin lugar a dudas, sería el acontecimiento social más importante del año. Pero ¿por qué esta unión podría significar el adiós definitivo a la carrera de Demet? Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las especulaciones y, por supuesto, donde desenterramos el famoso plan secreto que da título a este vídeo. La teoría que goza de mayor popularidad en los corrillos de la farándula turca es la siguiente: Can Yaman, tras su triunfal paso por Italia y sus exitosos proyectos internacionales, estaría considerando establecerse de forma permanente fuera de Turquía, posiblemente en Italia o en algún otro país europeo. Y como era de esperarse, querría que Demet lo acompañara en esta nueva aventura. Aquí es donde el asunto se torna más intrincado. Si Demet decidiera seguir a Can y formar una familia lejos de su tierra natal, se vería obligada a hacer sacrificios monumentales en su carrera profesional. ¿Se imaginan a Demet participando en series y películas en un idioma que no es el suyo? Viajando constantemente entre países para cumplir con sus compromisos laborales. Sería una tarea titánica, por no decir, sencillamente imposible. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento turca es sumamente exigente y competitiva. Si Demet se ausentara de la pantalla por un periodo prolongado, podría perder terreno valioso y tener dificultades para recuperar su posición privilegiada. Recordemos que existe una legión de actrices jóvenes y talentosas que están esperando ansiosamente su oportunidad. Pero, ¿qué hay de ese misterioso plan secreto? Según algunas fuentes allegadas a Can, el actor tendría un as bajo la manga para garantizar el futuro de Demet, incluso si ella opta por alejarse de los sets de grabación. Se dice que Can, quien además de ser un actor de renombre también es un abogado brillante, ha realizado inversiones inteligentes y ha diversificado sus ingresos para asegurar la estabilidad económica de ambos. Pero eso no es todo, mis chismosos. También se rumorea que Can estaría planeando producir proyectos audiovisuales en el futuro cercano, y que tendría a Demet como la estrella indiscutible de dichos proyectos. De esta manera, ella podría seguir dedicándose a lo que más ama, pero con un mayor control sobre su tiempo y su carrera. Sería como tener su propia productora personal, un sueño hecho realidad. Por supuesto, todo esto no son más que rumores y especulaciones.
Ni Demet ni Can han confirmado o desmentido ninguna de estas informaciones. Sin embargo, la posibilidad de que esta boda marque un punto de inflexión en la trayectoria profesional de Demet es un escenario que no podemos pasar por alto. Es fundamental recordar que Demet ha trabajado arduamente para llegar a la cima. Ha demostrado su talento innumerables veces, ha participado en proyectos de gran envergadura y se ha ganado el cariño y la admiración del público. Sería una verdadera lástima que tuviera que renunciar a todo eso por amor. Pero también es innegable que el amor es una fuerza imparable y que en ocasiones nos impulsa a tomar decisiones impensables. Si Demet realmente ama a Can y anhela formar una familia con él, es comprensible que esté dispuesta a hacer sacrificios en su carrera. Además, no debemos olvidar que la felicidad personal es el tesoro más valioso que podemos poseer. De nada sirve alcanzar el éxito profesional si no se es feliz en la vida privada. Si Demet encuentra la felicidad al lado de Can, entonces su decisión será la correcta, independientemente de las implicaciones que tenga para su carrera. Volviendo al tema del plan secreto, si Can realmente tiene un plan para asegurar el futuro de Demet, eso demuestra el profundo amor y la gran preocupación que siente por ella. Es una prueba de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para verla feliz y realizada. Y si además Can está considerando la posibilidad de producir proyectos audiovisuales para Demet, eso sería la combinación perfecta. Ella podría seguir desarrollando su pasión por la actuación, pero con un mayor control sobre su tiempo y sus proyectos. Y él podría seguir brindándole su apoyo incondicional y demostrándole su amor infinito. En definitiva, el posible matrimonio entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que ha generado una gran controversia y un sinfín de especulaciones. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá con la carrera de Demet, pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su decisión será la acertada, siempre y cuando la haga feliz y la lleve a alcanzar su plenitud personal. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet debería renunciar a su carrera por amor? ¿O debería seguir trabajando y tratar de encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional? ¿Creen que Can realmente tiene un plan secreto para asegurar el futuro de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y mientras esperan ansiosamente mi próximo vídeo, quiero recordarles que la vida de los famosos está llena de sorpresas y giros inesperados. Nunca sabemos qué nos deparará el futuro, pero lo que sí podemos hacer es disfrutar del presente y apoyar a nuestros artistas favoritos en cada etapa de su vida. En resumen, en el vídeo de hoy hemos abordado la posible boda entre Demet Özdemir y Can Yaman, y los rumores que apuntan a un posible adiós a la carrera de Demet. Hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones, y hemos tratado de comprender las posibles motivaciones de ambos actores. Pero al final, lo más importante es recordar que la felicidad personal es lo que realmente importa, y que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar su like si disfrutaron del contenido, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y sobre todo, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema tan polémico. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora sí, me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Besitos.